Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo capítulo de Al Día con las Guías en Tutorías Medicina Interna. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la nueva guía de enfermedad renal crónica KDIGO 2023. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísima información académica. Los invito a conocer y adquirir mi diplomado de Medicina Interna que ya está disponible en la plataforma de medlearners.com. El link lo encuentran en la descripción de este video, así como el resto de la oferta académica que tenemos disponibles para ustedes en MedLearners. No siendo más, vamos adelante con el video. Hablemos entonces de las guías KDIGO 2023. Algo importante que tenemos que tener en cuenta es que la versión que está ya publicada en KDIGO, que se compartió por todo lado en Twitter y demás, es una versión que no es final, no es la versión final, y por eso es muy importante que se debe tener en cuenta que esta versión, pues digamos que es como un preliminar. Todavía faltan algunas cosas. De hecho, cuando uno lee el documento hay algunos, digamos, como algunas figuras que van a poner que están en negro porque dicen que todavía están en elaboración, pero a fin de cuentas digamos que tiene como todos los mensajes a gran escala. Creo yo que va a tener la guía final muy probablemente. En tal caso de no ser así, pues haremos un video respectivo en su momento. ¿Qué podemos decir como introducción? Pues evidentemente definir qué es la enfermedad renal crónica. Y la enfermedad renal crónica la vamos a definir como una alteración estructural o funcional del riñón. Pero muy importante, para hablar de cronicidad, esta alteración, sea estructural o funcional, tiene que estar presente por 3 o más meses. Y es muy importante porque esto lleva a afecciones en la salud de nuestros pacientes. Cuando uno mira qué es lo que yo voy a entender entonces como alteración estructural y qué es lo que yo voy a entender como alteración funcional, es esto que estamos viendo acá. Normalmente uno siempre tiene en cuenta es la tasa de filtración glomerular, pero fíjense que solo por tasa de filtración glomerular, para yo tener enfermedad renal crónica, debo de tener una tasa de filtración por debajo de 60, es decir, desde G3. Lo que es 60 a 90 y encima de 90 no se va a considerar enfermedad renal crónica a menos de que tenga otros marcadores de daño renal. Entonces el mensaje importante inicial es ese. No solo es la tasa de filtración glomerular, porque como bien sabemos el riñón tiene muchas otras funciones, y cuando se altera alguna de estas funciones la podemos evidenciar como por ejemplo con albuminuria, con alteraciones en el sedimento urinario como hematuria glomerular permanente, alteraciones electrolíticas o alteraciones tubulares, alteraciones digamos como detectadas en la histología, alteraciones estructurales, poliquistosis renal, pacientes monorrenos, riñón en herradura, entre otras, y una muy importante: todo paciente que sea trasplantado renal, por definición, es un paciente renal crónico. Epidemiológicamente se habla de una prevalencia global muy alta, fíjense, hasta el 9,1%. Esto es el doble que las personas con diabetes, pero normalmente le paramos más bolas a la diabetes que a la enfermedad renal crónica. Y fíjense que es mucho más prevalente y, como vamos a ver, tiene demasiadas implicaciones en salud y una alta morbimortalidad. Y es 20 veces más prevalente que el número de personas con cáncer o con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces es muy prevalente, razón por la cual tenemos que ponerle cuidado. ¿Cuál es el problema? El awareness de la enfermedad es menor al 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que al paciente renal crónico, cuando le preguntan ¿usted de qué enfermedades sufre?, él usualmente omite la enfermedad renal crónica, porque no lo ve como una enfermedad. Le dice: sí, me dijeron que tenía la creatinina alta, pero no tengo síntomas derivados de eso, no estoy en ningún tratamiento para eso, porque como vamos a ver, el tratamiento y las manifestaciones clínicas son en general de las complicaciones. Entonces normalmente los pacientes no lo perciben como una enfermedad, y esto también impacta en el hecho de que nosotros como médicos no, digamos, también tengamos ese awareness de enfermedad en nuestros pacientes. Pero como les mencionaba, es una importante causa de morbilidad y de mortalidad, porque genera gran discapacidad y se asocia con muchísimas complicaciones, como vamos a ver a lo largo del video. Y además está claramente demostrado que tener enfermedad renal crónica aumenta el riesgo cardiovascular. Se debe de considerar como un factor de riesgo cardiovascular mayor, porque además esta es la principal causa de mortalidad en los pacientes renales crónicos: la enfermedad cardiovascular. Son muchísimos los factores de riesgo que se han descrito para que los pacientes puedan llegar a desarrollar esta enfermedad. Evidentemente los más comunes de ellos son la hipertensión y la diabetes, que de hecho son las dos causas más comunes de enfermedad renal crónica. Más o menos el 50% de las causas se deben a estas dos enfermedades. Pero también, por ejemplo, tenemos pacientes que sufren lesión renal aguda en algún momento, que tienen algún problema cardiovascular como falla cardíaca, en zonas donde sea endémica, exposiciones ambientales, infecciones de vía urinaria, urolitiasis recurrente, alteraciones gestacionales, lupus, VIH, preeclampsia, gota,
alteraciones ocupacionales, historia familiar y condiciones gestacionales. Entonces fíjense cómo, pues digamos que hay muchísimas cosas que pueden llevar a que el paciente tenga, digamos, como enfermedad renal crónica. Y aquí algo importante que me gustaría poner, que no está acá, pero digamos que creo yo que es importante tener en cuenta, son los pacientes con baja talla o los pacientes prematuros. Uno en general cuando está en medicina interna como que se olvida de los antecedentes prenatales y todo eso, pero cuando llegué a nefrología en mi residencia me llamó la atención eso. Preguntaban mucho como usted se acuerda si usted nació chiquito, usted se acuerda si usted nació antes de tiempo, porque resulta que eso altera e impacta en el desarrollo renal y a largo plazo puede generar una glomerulosclerosis focal y segmentaria. Entonces puede llegar a generar o puede estar relacionado como un factor de riesgo de la enfermedad renal crónica. El problema, como mencionábamos, es entonces que casi no genera síntomas cuando ya está muy avanzada y está desarrollando complicaciones. Por eso se ha planteado, digamos, como la posibilidad de realizar tamizaje a las poblaciones. Lo que está en debate es a todo el mundo, a las poblaciones en riesgo y demás. Digamos que no hay claros datos respecto a la costo-efectividad o no de tamizar a los pacientes, pero con los nuevos manejos, y ahora que tenemos los inhibidores del SGLT2, antagonistas del receptor mineralocorticoide, manejo de patologías específicas autoinmunes, parece que sí es costo efectivo. ¿Cómo lo tamizamos? Si yo digo a un paciente, por ejemplo, un hipertenso, si uno lee las guías de hipertensión o las guías de diabetes, le dicen cada año, mire si el paciente está sufriendo del riñón. ¿Cómo se hace eso? Con relación albuminuria-creatinuria y con una creatinina para hacer una estimación de la tasa de filtración glomerular. Esto se debe incentivar específicamente en países de medianos y bajos recursos, porque resulta que en estos países es en donde menos tamizamos y en donde más complicaciones y mortalidad hay relacionadas con la enfermedad. Y según la probabilidad pretest, uno define si repite o no los estudios. Me explico. Por ejemplo, tuve una paciente que tuvo preeclampsia, entonces yo le monitoricé a ver si ahora estaba renal crónica. Pero después de eso debería plantearme, bueno, ¿será que debo continuar o no con el tamizaje? A diferencia de un hipertenso, en donde definitivamente sí o sí lo tengo que tamizar cada año. Entonces aquí está más o menos, ¿qué debo hacer yo? Identificar cuáles son los pacientes en riesgo de enfermedad renal crónica. Y específicamente para esta zona de tamizaje, el riesgo lo entienden en la guía de la CAIGO como pacientes hipertensos, diabéticos, enfermedad cardiovascular, antecedente de lesión renal aguda, antecedente familiar, obesos o pacientes con comorbilidades de riesgo, bajo peso al nacer, lupus, medicamentos nefrotóxicos, entre otras. Si yo encuentro entonces un paciente que está en riesgo de enfermedad renal crónica, ¿qué voy a hacer? Las dos pruebas que dijimos. Tasa de filtración glomerular y relación albuminuria-creatinuria en orina aislada. Si la tasa de filtración glomerular está por debajo de 60 o si la relación albuminuria-creatinuria está por encima de 30 o si yo llego a encontrar por alguna razón otros marcadores de daño renal y digamos que en ese contexto debería de considerar, bueno, ¿esto cuánto tiempo lleva? ¿Cierto? Porque conforme a eso yo voy a decir, bueno, ¿será que mi paciente tiene lo que es una enfermedad renal aguda o una lesión renal aguda si no lleva más de 3 meses con estas alteraciones? Por su parte, si sí lleva más de 3 meses, pues debo entonces de considerar que mi paciente es renal crónico, debo determinar si debo hacer algunas otras medidas adicionales como cistatina, que ya vamos a hablar de eso, y voy a determinar la causa de la enfermedad renal crónica e estadificarla y manejarla. Pero si mi paciente, el tamizaje está completamente normal, el paciente no es renal crónico y de manera individualizada voy a determinar cuándo voy a volver a valorar esa tamización. ¿Listo? Es muy importante acá tener en cuenta que hay muchísimas consideraciones en todas las pruebas que vamos a hablar, en tanto de estadificación como de diagnóstico de los pacientes renales. Por ejemplo, la tasa de filtración glomerular, como muy seguramente muchos de ustedes saben, si no lo aclaramos de una vez, se puede estimar o se puede medir. ¿Qué quiere decir estimar? Cuando yo cojo un marcador, como por ejemplo la creatinina o como por ejemplo la cistatina, y mediante una fórmula estimo más o menos conforme a ese valor cuál es la tasa de filtración de mi paciente. Mientras que la medición es cuando yo verdaderamente determino con exactitud cuánto está filtrando el glomérulo o los glomérulos más bien de mis pacientes. Cuando uno mira, pues digamos que en general lo más costo efectivo pues es estimarla, porque como vamos a ver la medición es costosa, es dispendiosa, tiene múltiples consideraciones. Entonces, teniendo esto en mente, pues digamos que la pregunta sería, ¿utilizo solo creatinina, utilizo solo cistatina o utilizo la combinación de las dos? Y lo que nos ha mostrado la evidencia es que la combinación es lo mejor. ¿Por qué? Porque tiene una mayor precisión a la hora de establecer el estadio, específicamente sobre todo el estadio 3A, y tiene una mayor correlación con los eventos cardiovasculares adversos mayores o eventos renales adversos mayores.
Por su parte, en cuanto a la relación AC, lo importante es que se use mediante o se calcule mediante un estudio que esté estandarizado a nivel mundial. Ahorita más adelante vamos a hablar un poco más a detalle de todo esto de la tasa de filtración, así que no se afanen por eso. Habiendo entendido entonces todo lo que mencionamos sobre qué es la enfermedad renal crónica, como dijimos, el término crónico implica que el paciente debe tener 3 meses de esas alteraciones. La pregunta es, ¿yo cómo determino eso? Pues idealmente debería ser que en 3 meses yo evidencie que hay la alteración. Pero hay muchas ocasiones en las cuales yo me puedo enfrentar a un paciente que me llega a mi consulta o me llega al servicio de urgencias con una alteración que yo puedo asumir que es crónica, un diabético mal controlado, etcétera, que me llega con una creatina de 3. Yo digo, ¿será que esto es agudo? Es muy poco probable. ¿Qué debo hacer yo? Tratar de buscar en su historia clínica valores previos de tasa de filtración, relación AC, relación PC, uroanálisis, a ver si tenía la alteración desde antes. Ver las imágenes previas para ver si tenían alteraciones estructurales, y en tal caso de que yo no documente eso, si bien en teoría yo debo esperar los 3 meses para hacer el diagnóstico de la enfermedad renal crónica, me puedo apoyar por ejemplo en cambios imagenológicos de cronicidad, en donde a través de una ecografía de vías urinarias yo podía tratar de evidenciar si hay una disminución en el tamaño de los riñones y en la corteza, o alteraciones que llaman en la diferenciación córtico-medular, que me hable en ese contexto de cronicidad. Si llego a tomarle una biopsia a mi paciente en hallazgos histológicos, yo puedo encontrar fibrosis y atrofia con el IFTA y demás, que también podría llegar a hablarme de cronicidad en ese contexto. Y hay condiciones clínicas que lo sugieren, como lo mencionábamos, un paciente que venga mal controlado de alguna comorbilidad. Y finalmente, pues la única opción, si no puedo hacer nada de esto, es repetir el valor alterado a los 3 meses y con eso confirmar el diagnóstico. Aquí es muy importante hacer como un balance entre no asumir la cronicidad e inicio de manejo sin confirmación de la misma. Me explico. Hay unas ocasiones en las cuales yo puedo tener dudas como muy claras sobre si verdaderamente esto es crónico o no, y entonces yo diría mejor no inicio manejo antiproteinúrico y demás de lo que sea que vamos a hablar ahorita. Pero si estoy frente a un paciente diabético de larga data, mal controlado, creatinina en 3, nunca varió entre la hospitalización, los riñones están chiquitos, pues yo digo eso seguramente es crónico y le inicio de una vez el manejo, no me pongo a esperar 3 meses para iniciarle el manejo. Una vez entonces yo confirmo que tengo el diagnóstico de enfermedad renal crónica, lo que debo hacer es clasificarla. Y para la clasificación existe nuevamente el sistema CGA, que es el que maneja la CAIGO desde que yo estudié en el pregrado. Que básicamente C es causa, G es pues Glomerular Filtration Rate en inglés, TFG para nosotros, y la A es de albuminuria. Y esta clasificación determina severidad y riesgo. Es muy importante. ¿Por qué se usa? Básicamente por esto, porque me determina qué tan grave está y cuál es el riesgo de que se complique más. ¿Listo? Hay un problema con esto y es que en ocasiones se genera que se crea que si no hay alteraciones en la tasa de filtración o albuminuria no hay enfermedad renal crónica, y es muy importante hacer esa claridad. Aquí TFG y albuminuria las estamos utilizando como clasificación, pero para diagnóstico ya vimos todo lo que nosotros podemos tratar de utilizar. Y cuando yo digo que me determina riesgo, ¿es riesgo de qué? Riesgo de eventos adversos cardiovasculares mayores, renales mayores, mortalidad y hospitalizaciones por cualquier causa. Y esto es importante tener en cuenta que aplica incluso con la fórmula CKD-EPI 2021, porque como vamos a ver ahorita que hablemos de la tasa de filtración glomerular, pues hay varias fórmulas y la más nueva que tenemos es la CKD-EPI 2021, que les adelanto es la que recomienda la guía. ¿Por qué? Porque ya sabemos que me predice adecuadamente esto, tal como lo hacían las fórmulas anteriores. Entonces empecemos con la C de causas. ¿Cómo puedo yo clasificar las causas de la enfermedad renal crónica? Entonces puedo tener causas glomerulares, causas túbulo-intersticiales, causas vasculares y causas quísticas o congénitas. Dentro de las glomerulares está todo lo que me afecta, la parte de la diabetes y ya un poco más el concepto de enfermedades autoinmunes, autoinflamatorias o neoplásicas, infecciones, etc. Por su parte, las afecciones túbulo-intersticiales, si bien pueden ser infecciones sistémicas, tenemos aquí en general alteraciones autoinmunes, medicamentos, toxinas y algunas neoplasias, sobre todo el mieloma, que genera proteinuria tubular y no proteinuria glomerular como lo haría, por ejemplo, pues digamos como otros tipos de neoplasias. Y enfermedades vasculares, aterosclerosis, hipertensión, isquemia, embolismos de colesterol, vasculitis, entre otras. Y quísticas y congénitas, pues la más importante ahí es la poliquistosis renal, la enfermedad de Fabry, entre otras. Y aquí tenemos algunos ejemplos de enfermedades primarias, o sea, no sistémicas, sino primarias del riñón que pueden estar acá. Entonces, afecciones glomerulares, pues todas las glomerulopatías primarias, ¿cierto? Afecciones túbulo-intersticiales, aquí tenemos urolitiasis, nefritis intersticial, obstrucción. Aquí tenemos otros ejemplos, vasculitis ANCA y demás.
Entonces, dentro de esto, pues digamos que es muy importante tener en cuenta que la hipertensión y la diabetes mellitus son las causas más comunes. Hasta como habíamos mencionado, el 50% de las causas van a estar relacionadas con hipertensión y diabetes. Pero yo debo de buscar activamente otras etiologías, haciendo un adecuado examen físico, valorando los síntomas y signos de alteraciones del tracto urinario, valorando si hay alteraciones ambientales, alteraciones genéticas, historia médica, alteraciones o medicaciones nefrotóxicas y algunos otros laboratorios en los cuales me podría apoyar. Para la evaluación entonces de cuál es la causa, pues digamos que yo me puedo apoyar evidentemente mucho de la historia clínica, de los antecedentes y demás. Pero hay otras cosas que me podrían ayudar, por ejemplo las imágenes. Dentro de las imágenes, recordar que la imagen de elección, por lo menos inicial, es la ecografía, y después de eso, según la etiología, uno puede plantearse si hace o no, por ejemplo, una tomografía, si la sospecha es urolitiasis, urografía, si la sospecha es obstrucción, o estudios de medicina nuclear si se llegan a necesitar. En cuanto a la biopsia renal, digamos que uno puede llegar a considerarla, pero aquí está, la guía lo deja como recomendación que sugieren realizar una biopsia renal siempre y cuando sea una, pues digamos, como apropiadamente clínico y guíe tratamiento. O sea, si yo solo quiero saber la causa, pero si yo lo biopsio y la causa me la confirman y no voy a cambiar absolutamente nada, pues ¿para qué lo biopsio? Sí, la biopsia renal no está exenta de daños, puede generar hematomas renales, puede generar varias alteraciones, Wunderlich entre otras, entonces uno siempre tiene que tener cuidado en ese contexto, ¿cierto? Laboratorios, pues definitivamente ya como más específicos, ANCA si estoy sospechando eso, PLA2R si estoy sospechando glomerulopatías primarias, entre otras. Y alteraciones genéticas si estoy considerando que el paciente puede tener o no una de estas. Saliendo entonces de esa primera C de la clasificación, vamos a la G, que como habíamos mencionado es de GFR en inglés o ETFG para nosotros. Recordemos que conforme a la tasa de filtración glomerular podemos clasificar a la enfermedad renal crónica en estos 6 estadios: G1, G2, G3A, G3B, G4 y G5. Y G1 va a ser por encima de 90, G2 va a ser de 60 a 90, G3A va a ser de 45 a 60, G3B va a ser de 30 a 45, G4 de 15 a 30 y G5 menor a 15. Pero recordemos que aquí también entran todos los pacientes con terapia de reemplazo renal. Todo paciente que esté con algún tipo de terapia de reemplazo renal, por definición, es G5. ¿Listo? La tasa de filtración glomerular se asume como el marcador más importante, por así decirlo, de función del riñón que uno podría determinar. Como hemos mencionado, existen muchas otras funciones del riñón y por eso la tasa de filtración puede estar normal e igual mi paciente puede ser un renal crónico, pero eso no va a ser lo más común de los casos. Si uno va entonces a determinar la tasa de filtración glomerular, como habíamos hablado, se puede estimar o medir. Y la recomendación es en primer lugar estimarla y solo ante dudas medirla. Pero es muy importante que cuando uno estima la tasa de filtración glomerular, debe de saber y debe entender que en el mejor de los escenarios, 10% de las veces que la calcule habrá una variación mayor al 30% de la tasa de filtración glomerular medida. Mucha gente dice que la tasa de filtración nos muestra el mejor escenario posible del riñón, cuando muchas veces puede estar mucho más afectado de lo que debería. Pero ahora, esto no quiere decir que entonces estimarla no sirva para nada y debamos botar esto a la basura, porque todos los estudios se han hecho con estimación, no con medición, pues en la gran mayoría de los escenarios. Entonces, así la estimación no sea tan precisa, sí me sirve para determinar los desenlaces clínicos y conductas que puedo variar o puedo yo llegar a determinar según este valor de la tasa de filtración glomerular. Cuando yo decido entonces estimarla, utilizo biomarcadores donde está la creatinina y la cistatina. Y aquí uno siempre debe recordar que existen factores modificadores de la creatinina, pero si bien inicialmente la cistatina salió como un boom, que era el reemplazo de la creatinina, que no se alteraba por nada, la cistatina también tiene sus peros. La cistatina también se puede ver afectada en algunas condiciones. Entonces debemos de tener cuidado con eso. ¿Cómo escoge entonces uno? Yo les dije en las diapositivas anteriores, la guía dice use la combinación. Sin embargo, pues digamos que eso tiene que adaptarse al medio en el cual estemos. Por ejemplo, acá en nuestro país, que yo pueda pedirle cistatina así a todos los pacientes, pues no es costo efectivo. Y por eso la misma guía, ya cuando entra al apartado de tasa de filtración glomerular, le dice a uno, considere empezar solo con la creatinina. Cuando no, cuando los pacientes tienen factores modificadores de creatinina, uno debería utilizar la fórmula conjunta, no el reemplazo, o sea, no solo cistatina, sino la fórmula conjunta de creatinina con cistatina porque va a tener una mayor precisión. Y si a pesar de eso usted tiene dudas de lo que estimó con la tasa o con las fórmulas de estimación de tasa de filtración glomerular,
pues realice los estudios de medición. Siempre utilice pruebas validadas y estandarizadas y recordar que no puede hacer uso de los POCTs, es decir, de las pruebas al lado del paciente, si pues digamos están disponibles y no hay opción de laboratorio. Entonces, ¿cuál es la limitación de los biomarcadores? ¿Cierto? ¿Cuál es la limitación de los biomarcadores? Fíjense cómo las alteraciones en la composición corporal en su gran mayoría de escenarios van a afectar a la creatinina. Los pacientes que sean extremadamente delgados, los pacientes que tengan paraplegia, paraparesia, pacientes que tengan amputaciones por encima de la rodilla, los pacientes tienen alteraciones en la creatinina. Y en ese contexto, ¿qué debería hacer uno? Pues idealmente utilizar la combinación de creatinina-cistatina. Pero fíjense que cuando estamos en el otro extremo y es un paciente muy obeso, se altera tanto la creatinina como la cistatina. En cuanto a alteraciones en cambio de vida, una muy importante y que uno muchas veces no tiene en cuenta, el tabaquismo altera la cistatina. La dieta, las alteraciones dietarias en el consumo de proteínas, pues evidentemente afectan a la creatinina. Otras enfermedades, malnutrición, afectan a creatina y cistatina. Cáncer, afectan a creatina y cistatina. Falla cardíaca, cirrosis, enfermedades que sean catabólicas, van a afectar a los dos y son las que son enfermedades como miopáticas, son las que van a afectar a la creatinina. Y medicaciones, por ejemplo los esteroides van a afectar a la creatinina, las alteraciones en secreciones tubulares como por ejemplo trimethoprim sulfametoxazol o por ejemplo antibióticos de amplio espectro que disminuyan la eliminación extrarrenal, aquí también entra el trimethoprim, pues básicamente van a generar alteraciones en la creatinina. Entonces, la TFG estimada se debe realizar pues calculando la creatina, ¿cierto? Y la fórmula de calcular la creatina se prefiere que sea por ensayos enzimáticos más que por colorimetría. Una vez yo determino la creatinina, lo que sigue es, bueno, ¿con qué lo estimo? Tenemos CKEPI 2021, tenemos CKEPI 2019 y tenemos otras, por ejemplo esta que personalmente yo no la conocía, la dejan en la guía que es la EKFS, que son las que se recomiendan en la guía de la CADIGO. Fíjense que MDRD, fíjense que Cockcroft-Gault no están incluidas en la guía, por lo cual conforme a esta guía, por lo menos en lo que es el escenario de enfermedad renal crónica, no deberíamos de utilizarla. Ahora, ¿cuál utilizo de estas? La mejor, ya dijimos, es 2021, específicamente si combino creatina-cistatina. CKEPI 2021 es mejor en raza negra que CKEPI 2019, pero CKEPI 2009, pero CKEPI 2009 es más precisa en raza no negra, entonces uno queda ahí como en el desbalance. Y otra opción en pacientes de raza negra y europeos está la EKFC. CKEPI 2021, digamos que lo que hizo fue eliminar la raza, ¿sí? Antes en CKEPI 2009 uno incluía si el paciente era de raza negra o no y eso hacía un factor de corrección en la estimación de la tasa de filtración glomerular. Sin embargo, digamos que la eliminan porque la raza es un concepto que no es no binario, ¿cierto? Es un concepto que no es binario, perdón, no es sí o no, es negro. La raza es un contexto social, biológico, ahorita es muy raro una raza pura, por decirlo de alguna manera, todo el mundo está mezclado con todo el mundo en términos étnicos y raciales, entonces quizás sería algo que no deberíamos utilizar y por eso CKEPI 2021 la elimina completamente. ¿Listo? Ahora, que esto necesariamente haga que sea mejor es lo que está en dudas, es lo que se está validando, pero la guía conforme a lo que existe hasta el momento es clara en que es la que deberíamos de preferir utilizar. Entonces ya dijimos que listo, voy a utilizar creatinina, si tengo dudas de creatinina, cistatina, si no, hago la medición. ¿Y por qué? ¿Cuáles son los beneficios de la medición o qué diferencias hay entre estimar y medir la tasa de filtración glomerular? En primer lugar, invasivo, costoso y gasta mucho tiempo. No está disponible en todo lado, importante. Y lo que sí es definitivamente benéfico es que es muy preciso en todos los espectros de la tasa de filtración glomerular, puede identificar cambios tempranos en la tasa de filtración glomerular y pues no está sujeto a los determinantes que hablamos. Entonces, ¿cuándo lo voy a medir? Lo voy a considerar mente cuando realmente haya un beneficio o necesidad de determinar el valor exacto. ¿Listo? De resto, pues no, si yo digo, no, está ahí como en 20, bla, pues si usted no va a cambiar nada, si le pasa a 30 o si le pasa a 10, o perdón, si le pasa a 15, pues no tendría mucho sentido medirla, ¿cierto? Es cuando realmente hay un beneficio o necesidad de determinar el valor exacto. Ahora, si yo decido entonces medir la tasa de filtración glomerular, lo importante es que idealmente no se debería realizar la medición con radiotrazadores, sino con marcadores exógenos, como por ejemplo inulina, ioexol, EDTA, DTPA, entre otras.
Si uno no tiene la posibilidad de hacer estos marcadores exógenos, antes que los radiotrazadores, uno debería tratar de considerar la creatinuria en 24 horas. Porque anteriormente uno, pues, por lo menos a mí me pasó mucho eso en mi pregrado, cuando querían medir la tasa de filtración glomerular lo hacían por medicina nuclear. Pero digamos que la CAIGO está en contra de esto porque genera varias, digamos, como inexactitudes. Entonces uno utiliza o marcadores exógenos o utiliza creatinuria en 24 horas. Y este es el resumen. Yo quiero determinar la tasa de filtración de mi paciente. Entonces el test inicial va a ser estimación a través de creatinina. Voy a valorar, mi paciente tiene alteraciones que me puedan afectar el valor de la creatinina. Y con eso, digamos, uno determina. Si yo determino que creo que voy a confiar en eso, listo, utilizo esa y clasifico a mi paciente. Si no, le mido la cistatina C y hago el cálculo. Pero determino, tengo problemas también de pronto en la cistatina C. Si no, uso esa fórmula y listo. Sí, pues lo que hago es la medición de la tasa de filtración glomerular. Vamos ahora con lo que sería la A de albuminuria. En la albuminuria recordemos que pues lo que podemos utilizar básicamente es el ACR, ¿cierto? Y en el ACR vamos a hablar de categoría A1, A2 y A3. Podemos utilizar también albuminuria en 24 horas. Cuando utilizamos ACR es muy importante fijarnos si estamos en miligramos por milimol o en miligramos por gramo, porque esto nos va a determinar el valor. En general, por lo menos en donde pues yo he tenido la poca experiencia dentro de mi práctica, en Colombia utilizamos es miligramo-gramo y por eso siempre utilizamos relación ACR menor a 30, de 30 a 300 o mayor a 300. Menor a 30, A1 o normal o levemente aumentada. A2, moderadamente aumentada. A3, severamente aumentada. Fíjense que el término de micro y macroalbuminuria está eliminado. Desde la CAIGO 2012 la eliminaron porque consideraron que la microalbuminuria podía generar un efecto negativo en que las personas no le dieran importancia porque micro le reducía la importancia a la albuminuria, cuando la albuminuria definitivamente sí es, digamos, como algo que me indica daño renal y me determina pronóstico cardiovascular. Entonces por eso deberíamos hablar A1, A2, A3 y ya, ¿listo? Ahora, evidentemente, la relación AC o la excreción de albuminuria en 24 horas no son las únicas opciones que yo tengo para determinar si mi paciente está o no con proteinuria. Existe también la relación proteinuria-creatinuria, existen también las tiras reactivas y la cuantificación en 24 horas. ¿Qué debo de tener yo en mente? La tira reactiva siempre la voy a confirmar. La cuantificación en 24 horas en general solo la voy a utilizar cuando necesito el valor exacto. De resto voy a preferir esto porque es más costo efectivo y menos dispendioso para los pacientes y menos sujeto a errores. ¿Listo? Y algo muy importante es que si yo tengo una ACR que fue en muestra aislada y no fue en la primera micción, debo como tal de confirmar ese valor. Ahora, ¿por qué utilizo? Creo que lo tengo acá. Sí. ¿Por qué utilizo la relación albuminuria-creatinuria? Ya vamos a hablar de eso más a fondo. ¿Listo? Bueno. Vamos entonces a saber acá, y es muy importante tener en cuenta que existen alteraciones que también, o pues como errores preanalíticos o a factores del paciente que me pueden alterar esta excreción de proteínas. Por ejemplo, el ejercicio, la infección, la menstruación o la hematuria pueden elevar falsamente las proteínas. Y hay algo también importante, es que yo puedo tener proteinuria no albuminúrica que me va a generar una relación AC negativa cuando verdaderamente es positiva. Por ejemplo, en paraproteinemias, gamapatías monoclonales, mieloma múltiple, amiloidosis, entre otras. ¿Listo? Existe otra y es que pueden haber alteraciones en la concentración urinaria de creatinina, porque yo les dije que es relación albuminuria-creatinuria. Aquí tenemos el sexo, aquí tenemos el peso y aquí tenemos cambios en la excreción como tal de la creatinina. Entonces podemos ver cómo, por ejemplo, los hombres tienen una mayor tasa, podemos ver cómo, por ejemplo, según el peso, cuando tengo un paciente que está caquéctico, que está sarcopénico, quizá la creatinina en orina va a estar muy baja y eso me puede generar una sobreestimación de la tasa de filtración glomerular y así sucesivamente. Consideraciones técnicas a tener en cuenta que yo debería, pues digamos, como analizar, es que siempre debo, pues digamos, como hacer un adecuado abordaje, un adecuado manejo de la muestra de orina. Las muestras se deben analizar frescas y si no, se deben guardar a 4 grados por hasta 7 días. Se pueden guardar congeladas a menos 20 grados. Es muy importante reportar ACR, digamos, en orina, pues digamos, como en las muestras de orina, en adición a la concentración propiamente. O sea, idealmente, dele la relación a la persona y no le dé las dos. ¿Por qué? Porque la relación usted ya sabe cómo la hizo y en qué unidades quedó. Cuando no, uno a veces dice, bueno, pero esto está en miligramos, esto está en miligramos también. Eso me daría miligramo, pero tengo que es miligramo-gramo. ¿Cómo convierto eso? Mejor que el laboratorio de una vez le diga a uno cuánto dio la relación así.
reportar a un decimal y siempre considerar, pues digamos, con los métodos analíticos, y cuando yo utilizo una prueba, la variación por los métodos analíticos debe ser menor al 15%. Debo utilizar pruebas calibradas y estandarizadas, el POCT se puede utilizar si no hay laboratorio, y algo importante es que la albuminuria es más sensible que la proteinuria para detectar cambios en permeabilidad glomerular. Y he aquí la razón por la cual utilizamos relación AC y no relación PC. Porque si yo pienso, digamos que a largo plazo lo que me daña el riñón y lo que genera la proteinuria en la enfermedad renal crónica son afecciones glomerulares. En general, hipertensión, diabetes, casi todas son alteraciones glomerulares y por ende botan albúmina. Es muy raro que lo primero que yo encuentre en un renal crónico sea proteinuria no albuminúrica, y serían condiciones especiales como las paraproteinemias que habíamos hablado. Entonces por eso la guía dice mejor utilice relación AC. 24 horas, si bien se toma como gold estándar, suele tener muchos errores en su medición y por eso se debe tener en cuenta. Y la micción media de la primera orina del día es la que más evidencia nos da del estado de la proteinuria, y por eso esta es la que deberíamos de utilizar. Y muy importante que uno se evidencia un cambio en la proteinuria, como vimos, si el paciente hizo ejercicio, si el paciente ahora está bajando de peso, cosas por el estilo. Todo eso le puede afectar la proteinuria, entonces la relación AC también. Entonces deberíamos de confirmar cuando hay un cambio y no asumir que simplemente lo ocurrió y ya. Entonces, nosotros dijimos que esta clasificación CAG me servía para determinar severidad y riesgo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo voy a determinar ese riesgo? Porque la severidad, pues ya sabemos que es dependiendo de qué tan grave esté. Pero, ¿cómo traduzco yo esto en riesgo? Para eso existe este mapa de calor de la CADIGO, ¿cierto? Este mapa de calor que existe desde la CADIGO 2012 y que es el mismo para esta CADIGO, básicamente nos dice, vea, usted va a mezclar A1, A2, A3, G1 a G5 y usted va a ver, el paciente tiene bajo riesgo, riesgo moderado, riesgo alto o riesgo muy alto. Y esto es importante porque esto nos va a determinar factores, como vamos a ver ahorita, relacionados con tratamiento, con seguimiento, con remisión a nefrología, entre muchas otras cosas. Entonces, si bien el riesgo se aproxima con el mapa, no es absoluto. Yo debo individualizar los factores para cada paciente que aumentan el riesgo. Porque puede que yo me tope con un paciente que está aquí, por ejemplo, ¿cierto? Y que es diabético, controlado y demás. O con un paciente que tiene lupus y tiene nefropatía lúpica. Muy probablemente, si el diabético se controla bien, pues logre evitar la progresión. Pero si el paciente con lupus es un lupus de difícil manejo, eso muy seguramente va a tener un peor pronóstico. Entonces yo debo individualizar a mi paciente y no solo quedarme con esto. Y es por esto que en esta guía recomiendan que en los estadios G3 a G5 uno debería utilizar scores adicionales, como para determinar el riesgo de falla renal, como el KFRE, que es el que más recomiendan, el KPNM, el C6 sigma, entre otros. Y si tiene riesgo a 5 años mayor a 3 a 5%, uno debería de remitirlo a nefrología, y a 2 años más de 10% uno debería considerar manejo multidisciplinario, y en mayor al 40% inicio de plan de terapia de reemplazo renal. Y fíjense que esto no me lo determinaba el mapa de calor. De ahí la importancia de utilizar scores adicionales. Ahora, ¿puedo utilizar scores adicionales en otras poblaciones? Por ejemplo, en G1 a G2 existen estas que se han detectado, que básicamente son para determinar el riesgo de progresión de la TFG, más no como tal riesgo de falla renal o de enfermedad renal en estadio terminal, que es un término no le gusta mucho a los nefrólogos. Y también está, por ejemplo, riesgos para la nefropatía IgA, riesgos para la poliquistosis, entre otros. Entonces, si yo digo, bueno, yo ya diagnostiqué, ya estadifiqué a mi paciente y demás, ¿cuáles son los problemas a los cuales yo me voy a enfrentar con este paciente? Me voy a enfrentar a manifestaciones de su enfermedad y a desenlaces adversos de su enfermedad. Dentro de esas manifestaciones, mi paciente puede tener hipertensión, anemia, dislipidemia, enfermedad mineral ósea, hipercalemia, acidosis y alteraciones en la fertilidad y en el embarazo. Y en desenlaces yo puedo tener que la enfermedad progrese, que se caiga la tasa de filtración, que tenga mayor morbilidad, que tenga mayor mortalidad, y esto es lo que yo busco evitar con el tratamiento. Entonces vamos a ahondar precisamente a determinar cómo yo logro reducir estas manifestaciones y estos desenlaces. Y aquí están precisamente los objetivos. Yo busco impactar en la fisiopatología de la enfermedad renal crónica para disminuir las manifestaciones, afectar los desenlaces y de esa manera tener un paciente al cual yo le modifico el curso natural de nuestra enfermedad y evito sus complicaciones. Y como en todas las enfermedades, especialmente de medicina interna, tenemos manejo farmacológico y manejo no farmacológico, y ambos son igual de importantes. En el manejo farmacológico, actividad física, mínimo 150 minutos a la semana, y debo individualizar las condiciones del paciente para saber qué tipo de actividad física le puedo hacer.
¿Por qué? Porque el índice de masa corporal en la enfermedad renal tiene una correlación que parece ser causal. Cesar tabaquismo, dieta idealmente basada en plantas, evitando carnes y alimentos ultraprocesados, porque se ha visto que la dieta basada en plantas con una baja carga proteica de origen animal disminuye la incidencia y la progresión de la enfermedad renal crónica. Parece que es relacionado con una disminución de la producción de toxinas urémicas a nivel intestinal y esto también reduce el riesgo cardiovascular. Ahora uno dice, ¿será que hay una dieta específica, una guía que yo debo seguir? La respuesta es no, no hay una dieta claramente validada, pero DASH y Mediterránea, como siempre en medicina interna, van a ser nuestras aliadas. ¿Qué hago con las proteínas? Porque pues yo sé que la uremia, las toxinas urémicas, etc. Yo debo disminuir el consumo de proteína únicamente en estadio G3 y G5 y esa disminución debe ser de 0,8 kilogramos día. Ahora, que esto tenga una clara evidencia, pues no, la evidencia realmente no es muy sólida y tampoco hay una clara evidencia que demuestre que sea mejor la proteína no animal versus animal y por eso yo debo individualizar a cada paciente. Si yo tengo un paciente sarcopénico, caquéctico en terapia de reemplazo renal, pues esta limitación de la carga proteica quizá no sea lo mejor que yo le podría ofrecer a mi paciente. ¿Listo? En G1 a G3 debo evitar un consumo de más de 1,3 gramos kilo por día porque parece estar asociado con un deterioro de la tasa de filtración glomerular. Debo disminuir el consumo de sodio a 2 gramos día, que recordemos que esto equivale a 5 gramos de sal, y esto tiene evidencia principalmente en hipertensión y en riesgo cardiovascular. En enfermedad renal crónica quizá no es tanto, pero igual se recomienda porque pues estas dos alteraciones, la hipertensión y la enfermedad cardiovascular, como ya lo hemos mencionado, son altamente prevalentes en la enfermedad renal crónica. En cuanto al manejo farmacológico, en pacientes hipertensos yo debo buscar una meta de una presión arterial sistólica menor a 120. Recordemos que el SPRINT, que es el estudio que validó la meta como más estricta de la tensión arterial, incluía población renal y después se hizo un análisis específico del SPRINT CKD, en donde se dieron cuenta que parece que tener una presión arterial baja, menor a 120, reduce el deterioro de estos pacientes a nivel renal y la mortalidad cardiovascular. Entonces la guía, por lo menos la guía de CAIGO que salió de manejo de hipertensión, recomienda esto. Ahora, ¿con qué yo debería manejar la hipertensión? Porque usualmente uno siempre tiene en la cabeza renal crónico, hipertenso, eso es igual a inhibidor del eje renina-angiotensina-aldosterona. Y la respuesta es que sí, pero sobre todo en el paciente proteinúrico. Si el paciente no está proteinúrico, no es obligatorio escoger como primera línea el IECA o el ARA2, pero en general lo preferimos porque muy probablemente en algún momento ese paciente va a ser proteinúrico. Entonces, ¿cuándo le voy a poner antagonistas o bloqueantes del eje renina-angiotensina-aldosterona al paciente renal crónico? Todo paciente con A3, independiente de la presión arterial, se pone. Todo paciente diabético con A2, incluso considerándolo sin diabetes, debería de considerarlo. Y debo continuar así el paciente tenga una tasa de filtración menor a 30, porque hay un estudio que es bueno, ya se me olvidó, pero es un estudio, se me olvidó el nombre, en donde mostraron que los pacientes que ya venían con bloqueo del eje, si se les cae la tasa por debajo de 30, si yo les continúo el medicamento, no se aumenta el deterioro renal, pero sí se reduce la progresión. Mientras que si yo se lo detengo, ¿cierto?, sí se asocia con un aumento en la progresión renal y el hecho de dejarlo no aumenta los eventos adversos. Entonces debo de continuarlo, pero evidentemente tengo que monitorizar los eventos adversos relacionados al medicamento, entendiendo que esto no es igual a descontinuarlo. Ahora, el GLP-1 tiene evidencia en enfermedad renal crónica, sobre todo enfermedad renal crónica de origen diabético. La respuesta es no para la enfermedad renal crónica. Solo lo voy a utilizar para manejo de diabetes mellitus y la enfermedad renal crónica en general. No es que me lo contraindique, pero no voy a utilizarlo pensando en mejorar el desenlace renal de estos pacientes. Este es un algoritmo bastante interesante de la guía CAIGO, precisamente sobre cómo manejar los bloqueantes del eje. Cuando yo lo inicio, lo que va a hacer es monitorizar la creatina y el potasio de 2 a 4 semanas después de haber empezado. Si el paciente está normocalémico y la tasa de filtración se le cayó menos del 30%, puede aumentar las dosis hasta la dosis máxima tolerada y vuelvo a monitorizar. Si el paciente desarrolla hipercalemia, debo evaluar si de pronto es por otro medicamento, debo disminuir el consumo dietario de potasio, considerar diuréticos antes de reducir o detener el IECA o el ARA2. Y si tiene una caída en la tasa de filtración, pero esta es mayor al 30%, debo evaluar si no es por algo más, que el paciente esté bien hidratado, que no tenga otras causas de lesión renal aguda, que no esté con AINES. Y si todo eso se quita, pues digamos que yo debería considerar o reducir o detener el medicamento. Pero fíjense que hay muchos pasos antes de. ¿Listo? Ahora, dentro del manejo farmacológico de la enfermedad renal crónica, cada vez más hablamos definitivamente de los inhibidores del SGLT2.
¿Cuándo voy a considerar utilizar los inhibidores del SGLT2? Todo diabético con enfermedad renal crónica con tasa de filtración mayor a 20. Ya sabemos que los estudios Credence, los estudios DAPA-CKD, EMPA, Kidney, nos mostraron que en los pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica, el inhibidor del SGLT2 disminuye los desenlaces renales. También lo voy a considerar en todo paciente con falla cardíaca y enfermedad renal crónica con tasa mayor a 20. ¿Por qué? Porque sabemos que por el lado de la falla cardíaca, si yo le pongo el inhibidor del SGLT2, como nos lo han mostrado los estudios del EMPEROR, del DAPA, del DELIVER, definitivamente impacta en beneficio cardiovascular, que a fin de cuentas, como lo hemos mencionado, es lo que se muere en los pacientes renales, pero en desenlaces secundarios puede que también haya algo de beneficio de enfermedad renal crónica. Otra consideración, todo paciente con tasa de filtración glomerular mayor a 20 y con proteinuria, yo podría llegar a considerarlo. Considerándolo en tasa de filtración entre 20 y 45 sin proteinuria, pero con menor certeza. Y algo muy importante, si el inhibidor del SGLT2 yo se lo empecé a mi paciente con una tasa de filtración mayor a 20 y en la evolución de su enfermedad la tasa le cae por debajo de 20, no se lo debo de descontinuar. Lo que sí yo debo de tener es reglas de día enfermo en estos pacientes para que en situaciones de riesgo de cetoacidosis como ayuno, cirugía, enfermedades agudas, lo descontinúe en ese momento. ¿Listo? Ahora, ¿por qué los inhibidores del SGLT2? Pues ya lo hemos mencionado, tiene pues digamos como una adecuada evidencia, por ejemplo, en progresión de enfermedad renal, en desarrollo de lesión renal aguda y muy importante en población tanto diabética como no diabética. Fíjense cómo el rombito queda favoreciendo el inhibidor del SGLT2. Lo mismo ocurre para los pacientes con muerte cardiovascular o hospitalización por falla cardíaca, en el escenario de mortalidad cardiovascular, en el escenario de mortalidad por cualquier causa, y el único en el que no es en muerte no cardiovascular. Aquí también tenemos como, dependiendo digamos de los desenlaces o de la tasa de filtración glomerular, también podemos llegar a tener pues digamos como algunas alteraciones, pero fíjense cómo cuando uno mira, este es el slope total, pero este es el long term slope. Lo importante es que independientemente del ACR, independientemente de la tasa de filtración, puede que haya cierto grado de beneficio en utilizar los inhibidores del SGLT2. Ahora, ¿que esto quiere decir que a todo paciente enfermo renal crónico le va a poner inhibidor del SGLT2? Pues no, ya dijimos que las recomendaciones o las indicaciones son estas que están acá porque son en las que realmente están validadas. ¿Listo? Ahora, antagonista de receptor mineralocorticoide se puede considerar, aquí estamos hablando casi que específicamente del finerenone porque fue el que se estudió en estos nuevos estudios del Fidelity, el Fígaro que ya vamos a hablar, en donde pues digamos que básicamente uno lo puede considerar en pacientes con enfermedad renal diabética, con tasa de filtración mayor a 25, normocalémicos y con ACR mayor a 30. Esto pese a dosis moderada máxima de inhibidor del eje renina-angiotensina-aldosterona, importante que se puede utilizar concomitante con inhibidores del SGLT2. También se debe considerar utilizar si tiene otra indicación, si el paciente tiene falla cardíaca, hiperaldosteronismo, pues póngale de una vez el antagonista de receptor mineralocorticoide y de pronto en ese escenario le va mejorando. Se debe tener particular cuidado con el potasio en estos pacientes, tanto que la guía, pues digamos en general, dejan estas recomendaciones. Si el potasio está menor a 8.8, inícielo. Si está entre 4.9 y 0.5, continúe el finerenone 10 a 20 y monitorice cada 4 semanas. Pero si está mayor a 5.5, sí definitivamente detenga paulatinamente el finerenone y considere reiniciarlo cuando esté por debajo de 5. Aquí quiero hacer una salvedad muy importante. Bueno, antes primero si quiere hablemos de esto, y es cómo el finerenone definitivamente en el compuesto cardiovascular, ¿cierto? Y en el compuesto renal hay una mejoría sostenida por el hecho de utilizarlo en este grupo de pacientes. Lo que les quería comentar es que estaba ahorita, por ejemplo, en el Congreso Nacional de Medicina Interna y en las charlas de enfermedad renal crónica en general, dijeron que como en los pacientes con falla cardíaca ya tenemos los 4 fantásticos, quizá en los pacientes renales crónicos deberíamos también estar hablando de 4 fundamentales. Hablaban de bloqueantes del eje, que serían IDK-ARA2, hablaban de inhibidores del SGLT2, hablaban de antagonistas de receptor mineralocorticoide, 3 fundamentales, perdón. Sin embargo, fíjense que sí y no, porque hay recomendaciones específicas. Los inhibidores del SGLT2 tienen clara evidencia en enfermedad renal crónica, sí, sobre todo diabética, hipertensiva, IgA, pero no mucho más allá de eso. Los antagonistas del receptor mineralocorticoide, los estudios son en enfermedad renal diabética. Entonces,
Creo yo que el mensaje sí, muy probablemente a futuro vamos a llegar allá, pero en este momento no tenemos la evidencia suficiente, creo yo, para hacer una afirmación tan tajante de que a todos les tenemos que poner esos medicamentos. Obviamente tenemos que buscar activamente si se los podemos poner, pero no quiere decir que por el simple hecho de que es renal crónico le voy a poner eso, porque entonces si tengo un paciente solo con poliquistosis renal, con buena filtración y con buena albuminuria, le voy a poner todo eso. Creo que es algo que hay que considerar y hay que manejar con detalle, ¿cierto? Como con pinzas, por decirlo de alguna manera. Bueno, dicho eso, ¿cómo voy a hacer entonces yo el seguimiento de mis pacientes habiendo hecho ese manejo farmacológico como general que mencionamos y ese manejo no farmacológico? Mínimo debo repetir la tasa de filtración y la albuminuria una vez al año y según el riesgo del paciente de forma más frecuente. Uno espera que pueda haber una tasa de filtración con una variabilidad, pero esta debe ser menor al 20%. Si llega a ser mayor al 20%, tengo que estudiar qué fue lo que pasó. Si el paciente está con medicamentos como IE, CARA2 inhibidores del SGLT2, tolero cambios de hasta el 30%. En albuminuria, por su parte, se espera una variabilidad menor a la duplicación del valor inicial. Si hay un aumento más allá de esto, pues me preocupo y tengo que estudiar qué está sucediendo. Y aquí está más o menos cada cuánto tengo que seguir a mi paciente. Cada una vez al año, ¿cierto? En riesgo bajo o en riesgo moderado, en riesgo alto, dependiendo 2 a 3 y en riesgo alto y muy alto 3 a 4 veces. ¿Listo? En los ancianos debo de tener consideraciones porque los ancianos tienen polifarmacia, multimorbilidad y por ende van a tener mayor riesgo de enfermedad renal crónica y complejidad de la misma. Algo importante es que por el hecho de ser anciano no cambian los puntos de corte de clasificación y de diagnóstico de tasa de filtración, de relación albuminuria, creatinuria, y es muy importante que el aumento absoluto del riesgo relacionado con cambios en la tasa o con cambios en la proteinuria sí son mayores en esta población que en la población que no es anciana. Pueden tener sarcopenia, lo cual limita el uso de la tasa de filtración, pues la estimación más bien de la tasa de la filtración, y se debe definir muy importante el pronóstico vital y conforme a esto definir en qué terapias incurrir o no, siempre teniendo en cuenta como la consideración del paciente. Yo tengo que decir, bueno, mi paciente será que ya está en final de vida, mi paciente será que ya, pues para qué incurro en exponerlo a unos eventos adversos de un medicamento si quizá no va a impactar mucho porque su expectativa de vida es menor a un año, y así sucesivamente. Ahora bien, habiendo mencionado todo esto que sería como las medidas de manejo general del paciente diabético, hablemos del manejo de las complicaciones específicas. Y empecemos con lo que sería la acidosis metabólica. La acidosis metabólica va a ser más prevalente según avanza la tasa de filtración glomerular, como lo podemos ver acá. A medida que cae la tasa, empieza a caer el bicarbonato, específicamente sobre todo abajo de 75. Hablamos de prevalencias de cercanas al 10% en G3, pero cercanas al 40% en G5. ¿Cómo manejo yo la acidosis metabólica? Pues se recomienda el uso del bicarbonato. Luego de considerar en bicarbonato menor a 22 para evitar la acidosis severa que es menor a 16. Ahora, ¿por qué utilizo el bicarbonato? Pues digamos que los beneficios aquí no diga que están clarísimos de que mejoran todo. Pues no, pero sí parece haber unos posibles beneficios en progresión de enfermedad renal crónica en estudios como el UBI que nos han tratado de mostrar esto. ¿Cómo voy a manejar la hipercalemia? La hipercalemia también va a aumentar su prevalencia a medida que se deteriora la función renal, prevalencia de casi 10% en G3, de 35% en G5. La hipercalemia tiene una curva U relacionada con la mortalidad. ¿Qué quiere decir eso? A valores muy bajos aumenta la mortalidad y a valores muy altos también lo hace. Y es importante saber que hay una mayor tolerancia al potasio elevado en los renales crónicos. De hecho, uno muchas veces ve eso, llega un renal crónico en diálisis y está con un potasio en 5 o 7. Y uno dice, pues ese lo tolera muy bien, ¿sí? Muy probablemente ya está parcialmente acostumbrado a eso y no es que tenga un riesgo altísimo de hacer arritmias con el paciente renal agudo que su potasio está en 5,8, en donde tengo que correr definitivamente y preocuparme. Siempre debo considerar las causas de falsa elevación o elevación transitoria del potasio. Y aquí hay alteraciones que pueden ocurrir relacionadas con la medición del potasio. Por ejemplo, puedo tener pseudohipercalemia en el contexto de pacientes que les ponen el torniquete muy alto, hemólisis, trombocitosis, leucocitosis, en donde básicamente lo que pasa es que se rompen los glóbulos rojos en la muestra y como los glóbulos rojos están llenos de potasio, pues la muestra queda con mucho potasio extracelular. También puedo tener alteraciones, por ejemplo, relacionadas con la disrupción en el mecanismo del shift intracelular, como alteraciones en la insulina, alteraciones en la aldosterona, entre otras, en el movimiento del potasio al interior de la célula, alteraciones en la excreción del potasio, variaciones diurnas del potasio, entre otras. Según la severidad, yo voy a determinar entonces la urgencia de la acción. Si mi paciente tiene una hipercalemia leve, es decir, 5 a 5,5, pues el manejo puede ser ambulatorio con total tranquilidad.
Si un paciente tiene una hipercalemia moderada, 5 a 6, yo sí debería considerar un manejo intrahospitalario con monitorización a las 24 horas. Y si mi paciente tiene una hipercalemia severa, ¿cierto? Esto era, perdón, me equivoqué, en general es como 5 a 6 hablan aquí, 6 a 5 y severa 6.5 o cambios electrocardiográficos y sintomática. Si el paciente tiene una hipercalemia severa, definitivamente le hago un manejo inmediato de su condición, usualmente con todo lo que sería el manejo de la emergencia hipercalémica, que entra acá la solución polarizante, el gluconato de calcio, entre otras. El manejo crónico como tal, pues digamos que se va a manejar de forma multimodal. Corrijo factores, manejo nutricional, considerando solo reducir el consumo de potasio en G3 a G5 y puedo considerar el uso de medidas como por ejemplo las resinas para disminuir los niveles del potasio. Entonces aquí está, digamos como básicamente, si yo tengo comidas procesadas, si tengo comidas basadas en animales, voy a tener más absorción de potasio. Si baso mi alimentación en plantas, voy a tener menor absorción de potasio. Las resinas son varias las que tenemos el circonio de sodio, el partirómer y los poliestirenos. El partirómer es quizá el que más se está estudiando últimamente por una mejor tolerabilidad en términos gastrointestinales. Pero el punto es que lo podemos utilizar y cada vez hay más estudios, por lo menos en falla cardíaca, con IECA y demás, en donde utilizan el partirómer para poder seguir haciendo uso de los medicamentos y no privar del beneficio de esos medicamentos a los pacientes únicamente porque se les elevó el potasio. ¿Listo? Hablemos ahora de la anemia. La anemia, digamos que es más prevalente también según conforme disminuye la tasa de filtración, prevalencia del 15% en G3, de hasta el 60% en G5. La debo tamizar, la respuesta es sí, anualmente en G3, cada 6 meses en G4 y G5 y cada 3 meses en diálisis. Algo importante, si yo encuentro anemia en un paciente renal crónico, no debo decir, no, eso es por la enfermedad renal crónica y ya. No, hay muchas otras razones por las cuales los renales crónicos pueden llegar a ser anémicos y puede que el manejo cambie completamente. Por eso, todo paciente renal crónico con anemia yo le debo de hacer un adecuado abordaje diagnóstico. Siempre debo buscar si el paciente tiene ferropenia, sea absoluta o funcional, y si la tiene debo de hacerle reposición de hierro, cuando tiene TSAT por debajo de 30 y demás. Y si pese a esto el paciente persiste con hemoglobina menor a 10, debo de considerar el inicio de la eritropoyetina siempre y cuando haya corregido la ferropenia. En cuanto a la enfermedad mineral ósea, pues digamos que se da porque la enfermedad renal crónica altera el metabolismo del calcio, el fósforo, la PTH, la vitamina D, el FGF23 y esto condiciona afecciones óseas múltiples. Es decir, la enfermedad mineral ósea es un conjunto, una constelación de enfermedades que pueden ocurrir en el renal crónico. ¿Por qué? Porque yo puedo tener, dependiendo de si la PTH está muy alta, está muy baja, hueso adinámico, etcétera, etcétera. Debo de hacer tamizaje cada 6 a 12 meses en G3, cada 3 a 6 meses en G4, la PTH medirla aquí cada 6 a 12 meses, en G5 cada 1 a 3 meses, con PTH cada 3 a 6 meses. Aquí estamos hablando de calcio, fósforo y aquí estamos hablando, como lo dijimos ya, de PTH. El manejo inicia por la hiperfosfatemia, porque resulta que lo primero que la enfermedad renal crónica afecta de estos elementos va a ser el fósforo. La hiperfosfatemia es lo primero que ocurre. Entonces yo debo utilizar alteraciones dietarias, que el antes sí lo considero, aunque esta terapia no tiene mayor evidencia. Entonces utilizo hidróxido de aluminio, Sevelamer, entre otras. Posteriormente se manejan alteraciones del calcio y la vitamina D. ¿Listo? Y ahí lo voy corrigiendo. Es muy importante saber que estos pacientes pues van a empezar a elevar la PTH, ¿cierto? Porque a fin de cuentas lo que va a ocurrir aquí es que los pacientes van a tener un hiperparatiroidismo secundario, ¿cierto? Porque como los pacientes elevan el fósforo y disminuyen el calcio, la PTH empieza a subir en respuesta a esto. Pero si este estímulo se da crónicamente, se puede generar un adenoma o un foco ectópico de la paratiroides que tenga producción autónoma de la PTH y entremos en lo que conocemos como el hiperparatiroidismo terciario. Cuando esto ocurre, pues digamos que el problema es que ya el paciente está teniendo también alteraciones de hiperparatiroidismo. ¿Cuándo lo considero? Cuando está más de 10 veces el límite superior de la normalidad y en ese escenario puedo considerar calcimiméticos como el Sinacalcet o en su defecto paratiroidectomía. En cuanto a la hiperuricemia digamos que no es una complicación como tal de la enfermedad renal crónica, pero en pacientes con gota aumenta el riesgo de síntomas y de progresión. Incluso se recomienda manejo con alopurinol desde el primer episodio de gota, se prefiere alopurinol sobre febuxostat, se maneja la gota más no la enfermedad renal crónica, idealmente se evitan los AINES en los ataques agudos de gota, se prefiere la colchicina. No hay evidencia como tal de que el alopurinol y reducir el ácido úrico disminuya claramente los eventos adversos, los MEIs, la progresión renal en estos pacientes. Entonces por eso creo que se deben indicar es cuando hay una franca
digamos, como alteración relacionada con la gota. Y muy importante realizar manejo dietario. Una dieta baja en grasa con fibra y basada en plantas y evitar alcohol, carnes y comidas altas en fructosa. En cuanto a la enfermedad cardiovascular, ya dijimos que esto es primordial. De esto se me va a morir el renal crónico. Entonces, ya sabemos que la enfermedad se asocia con un mayor riesgo y además se asocia con presentaciones atípicas y dificultades diagnósticas. El que se infarta, no se infarta igual. El que se infarta, no sé cómo interpretar las troponinas porque pueden estar altas por la enfermedad renal. El que se infarta o el que tiene sospecha de infarto, no le puedo hacer una prueba de esfuerzo. De pronto no le puedo hacer arteriografía o pues me va a generar también una progresión de la enfermedad renal, etcétera, etcétera. En este contexto, entonces yo voy a manejar pues cada uno de los elementos de la enfermedad cardiovascular. La dislipidemia en general se va a manejar igual, sin embargo es importante saber que las estatinas avaladas en diálisis en el paciente que ya es renal crónico con terapia de reemplazo renal son a dosis bajas y la evidencia no es que sea la mejor. Pero ¿qué podemos hacer? Atorva a 20, Rosu a 10, simvastatina a 20. Y algo importante es que los inhibidores del PCSK9 solo se han estudiado hasta tasas de filtración de 20. Y se recomienda la dieta mediterránea. Aquí tenemos lo que les decía, fíjense cómo cuando uno habla del beneficio de disminuir los niveles de LDL en los pacientes, cuando llegamos a los pacientes en diálisis e incluso a los pacientes estadio 5, estadio 4, el intervalo cruza la unidad. En revascularización coronaria, lo mismo. En ACV, lo mismo. Y en eventos cardiovasculares mayores, lo mismo. La diálisis no parece tener un claro beneficio de disminuirle el LDL. Entonces es importante tener eso en mente. Si yo tengo un paciente que ya tuvo una enfermedad cardiovascular, pues evidentemente recomiendo la aspirina en prevención primaria. Si bien sabemos que la aspirina en prevención primaria casi que está mandada a recoger y eso no se hace, solo se hace ocasionalmente en diabéticos según factores de riesgo y de forma individualizada, se ha recomendado que de pronto también en los renales crónicos lo podríamos considerar. Viene un estudio en camino de eso, vamos a ver qué es lo que sale. Si el paciente estuvo revascularizado, pues digamos que definitivamente hay que ponerle inhibidor del P2Y12 o en reemplazo de la aspirina si el paciente tiene contraindicación para ASA. En cuanto a la arteriografía, solo lo voy a utilizar en síndrome coronario agudo o en angina refractaria. Es decir, si yo tengo un paciente que sospecho que puede tener un síndrome coronario crónico, no lo voy a llevar a arteriografía, porque revascularizarlo, el estudio de isquemia CKD mostró que no tiene ningún beneficio realmente en desenlaces mayores. ¿Cuándo sí hay beneficio? En el evento agudo, definitivamente, o como manejo sintomático más que por beneficio en desenlaces en los pacientes con angina refractaria. En cuanto a la fibrilación auricular, hay una relación bidireccional entre la enfermedad renal crónica y la fibrilación auricular. La fibrilación auricular aumenta el riesgo de la enfermedad aumenta el riesgo de la FA y cada una se asocia mutuamente con desenlaces adversos, con peores desenlaces, incluyendo el ACV. El manejo en general va a ser muy parecido. Lo que va a tener el pero sobre todo es la anticoagulación a medida que va avanzando la enfermedad renal. Si debo de ajustar la dosis, lo hago porque lo ideal es utilizar DOACs, salvo que el paciente tenga warfarina por una clara indicación adicional a la enfermedad renal crónica. Y algo importante es que si yo hablo del paciente en diálisis, no hay un claro beneficio en anticoagularlo y de hecho la tendencia es cada vez más a no hacerlo. Por lo menos en la escuela en la que yo me estoy formando, FA y diálisis nunca va a ser igual a anticoagulación. Siempre se le suspende la anticoagulación a menos de que haya un evento trombótico agudo en el cual evidentemente sí hay que anticoagular. Y aquí tenemos lo que se recomienda respecto, digamos, como el diagnóstico y el manejo de la FA. Haga el diagnóstico, búsquelo, vea si el paciente tiene síntomas y demás. Haga profilaxis contra embolismo sistémico y contra ACV, determine los, digamos, como el riesgo de sangrado y el riesgo de trombosis, aunque debemos de saber que el CHA2-VASc no es que se comporte muy bien en esta población renal, y haga un manejo de control y de ritmo en la medida de lo posible. Y recuerde siempre hacer un ajuste para los pacientes con tasas de filtración baja, conforme a lo que se ha recomendado en los estudios, ¿cierto? Fíjense que el apixaban por lo menos de entrada no lo recomiendan ajustar a menos de que tenga 2 de 3 indicaciones de tasa de filtración, edad, peso y demás. Dabigatran se puede considerar ajustar por debajo de 50 a 110, edoxaban a 30 por debajo de 50, rivaroxaban a 15 también por debajo de 50, ¿cierto? Entre 15 y 30 pues digamos que no es que haya mucha evidencia en la gran mayoría de los escenarios. En APISA uno podría considerar 2.5, edoxa 30, rivaroxa 30 y menor a 15 o en diálisis pues en general lo ideal es que no lo utilice, ¿cierto? Y aquí está básicamente la idea también es tener en mente que si yo tengo un paciente anticoagulado, debo de saber cuándo descontinuarle los medicamentos antes de procedimientos selectivos.
Y aquí algo importante a saber es que, digamos que así en antes, conforme a la tasa de filtración glomerular, cambiábamos el tiempo en el cual deteníamos el anticoagulante según la tasa de filtración. Eso ya no lo hacemos en apixa, y rivaroxa, y fíjense que los valores siempre son los mismos. Pero en dabigatran sí definitivamente el tiempo cambia, porque el dabigatran es el que más depende de, pues digamos, de eliminación renal. ¿Listo? Habiendo salido entonces del manejo de las complicaciones, por lo menos que quedan plasmadas en la guía, algo adicional que menciona la guía muy importante es cómo manejar los medicamentos. Porque resulta que hasta el 43% de los pacientes renales crónicos se les formula en algún momento de su enfermedad medicamentos nefrotóxicos o medicamentos a dosis inapropiadas para la tasa de filtración del paciente. Y por esto definitivamente tienen mayor riesgo de eventos adversos. Siempre debemos de revisar la medicación, ajustarla si es posible en el contexto en el que sea necesario, esto particularmente en el embarazo y en el puerperio, y nunca olvidar el potencial nefrotóxico de los medicamentos naturistas. Si el paciente definitivamente debe continuar con una medicación nefrotóxica, y ECARA-2 a fin de cuentas son una medicación nefrotóxica, ¿qué voy a hacer yo? Pues nada, seguimiento de tasa de filtración, si está indicado utilizar niveles terapéuticos como por ejemplo en vancomicina, utilizarlos y así sucesivamente. Entonces fíjense cómo yo lo que debo hacer es ver si mi paciente tiene algún medicamento nefrotóxico y ver si existe alguna otra alternativa. Está con AINES, pues mire si solo acetaminofén, con aminoglucósidos, con vancomicina, con trimsulfa, pues mire si hay otro antibiótico que le pueda poner. Los IVP, recordemos que los IVP no son exentos de daño renal. Los antagonistas H2, aunque pues histamínicos, aunque sabemos que se asoció últimamente con cáncer y lo descontinuaron. Medicamentos cardiovasculares y otros, como por ejemplo el litio, pues utilice otros antipsicóticos u otros estabilizadores o moduladores del ánimo. Los medicamentos naturistas, la guía me encantó que dejó esto y es todas las cosas que uno puede llegar a encontrar en, digamos, las regiones que se han relacionado y que tienen evidencia de que los pacientes pueden llegar a tener una enfermedad renal o nefrotoxicidad asociada al consumo de estos medicamentos. Siempre debemos ajustar la medicación a la tasa si está indicado, y aquí entra la pregunta de siempre y es ¿qué fórmula utilizo para ajustar los medicamentos? A uno siempre, por lo menos a mí siempre me enseñaron, y yo también lo hago con los estudiantes que he tenido, a recomendar el uso de Cockcroft-Gault. ¿Por qué? Porque resulta que cuando uno mira los estudios, incluso los más nuevos como los de los DOACs, Cockcroft-Gault fue la fórmula que utilizaron. Sin embargo, la KDIGO le dice a uno eso no es estrictamente necesario, usted puede considerar utilizar cualquiera que esté validada, pero con el valor, muy importante, no indexado. Y hay algunos escenarios, como por ejemplo en cáncer, en donde se necesita sí o sí medición, como en platinos, metotrexate, ciclofosfamida, no estimación para hacer el ajuste de la medicación. Y algo importante es que en cuadros agudos pues hay que tener cuidado con la tasa de filtración, porque todos sabemos que se comporta de forma errática. Debemos de evitar la polifarmacia. Algo muy importante es no caer en la cascada de prescripción, en donde, no sé, yo le formulé algo a mi paciente, hizo un evento adverso, le formulé algo para mejorar ese evento adverso, eso me generó otro evento adverso, y así sucesivamente, y quizá todo hubiera mejorado en quitar el primer medicamento y buscar una alternativa, y tendría el paciente con 1 y no con 3 medicamentos. Aplicar reglas de día de paciente enfermo, pero con adecuada educación. ¿Qué significa esto? Si el paciente está enfermo, no se tome el IDECA, no se tome el inhibidor del SGLT2 si está con diarrea, para que no se le tumbe la tasa de filtración, para que no haga una lesión renal aguda. Pero ojo, apenas se le quite, vuelva a iniciarlo, no espere ir a un médico para que se lo inicien, porque lo que se han dado cuenta es que sí, muy bien, disminuimos eventos adversos, pero cuando no educamos bien al paciente, reinicia tardíamente los medicamentos y esto le perjudica aún más. Lo mismo aplica para los procedimientos quirúrgicos y siempre incluir a los pacientes en la educación. Entonces aquí está el manejo de los medicamentos. Optimice el impacto de los medicamentos, disminuya esto, haga un acuerdo con el paciente y con eso vaya mejorando todo. Haga reglas de día enfermo en donde el paciente se identifica deshidratado, entonces disminuye, para el consumo del medicamento y luego si los reinicia paulatinamente. Y aquí también está lo que debo considerar, digamos, con los medicamentos según los procedimientos quirúrgicos. Y de lo último quizá que habla la guía es de los estudios imagenológicos. Y aquí tenemos cuándo utilizar yodo, ¿cierto? O cómo utilizar los contrastes yodados en los pacientes. Los contrastes yodados pueden generar nefropatía asociada a contraste. No es nefropatía inducida por contraste porque todavía no hay una relación causal claramente demostrada. Y esto sobre todo en procedimientos arteriales y procedimientos intervencionistas porque es en donde más volumen de contraste usan, que se ha visto que eso se asocia con un aumento en el riesgo de la nefropatía.
Esto digamos que uno debe considerar el riesgo de la nefropatía por contraste asociada a yodo en tasas de filtración por debajo de 30 o por debajo de 45 en pacientes con factores de riesgo adicionales. Cuando uno tiene esto no quiere decir que se contraindique el estudio. Uno debe decir, bueno, ¿necesito o no necesito este estudio? Si definitivamente lo necesito, pues lo hago, ¿sí? Lo hago. Si mi paciente está con una sospecha de TEP y está agudo, pues hágale el angioTAC. El angioTAC le va a resolver dudas, el angioTAC le va a cambiar manejo. Hágalo, ¿listo? Entonces, si yo riesgo-beneficio determino que voy a hacer el estudio yodado, en pacientes con tasa de filtración por debajo de 60, utilizo estrategias de prevención. Usar el menor volumen posible de contraste, un contraste hipo o isosmolar, suspender los inhibidores de reina-angiotensina-aldosterona, metformina en tasas de filtración por debajo de 30, garantizar una adecuada duración, pero muy importante saber qué no hacer. No hay evidencia de diálisis profiláctica, no hay evidencia de N-acetilcisteína y carbonato de furosemida, nada de eso tiene evidencia en prevenir la nefropatía por contrastes. Y en cuanto al otro contraste que podemos utilizar, que es el de la resonancia, que es el gadolinio, es importante saber que si bien crecimos, o por lo menos yo me formé con el ruido que todavía quedaba de los reportes de caso anteriores al 2012 de la fibrosis sistémica nefrogénica, desde el 2012 no se ha reportado ningún caso de estos. ¿Por qué? Porque cambiaron los contrastes que se asociaban con esto. Entonces yo debo realizar los estudios y si mi paciente tiene tasa menor a 30, que es donde aumenta el riesgo de fibrosis, pues utilizar contrastes que son los que no se han relacionado con el desarrollo de este evento adverso tan terrible. Aquí tenemos como las alteraciones del contraste yodado, los factores de riesgo que me aumentan la posibilidad de nefropatía inducida por contraste, el paciente que tenga deterioro renal de base, paciente con diabetes mellitus, con disminución o con hipovolemia, con uso de medicamentos nefrotóxicos concomitantes. Y asociados al procedimiento, que utilice un contraste alto en osmolaridad, que utilice un contraste alto en volumen, que sean varios procedimientos contrastados o que el procedimiento sea intraarterial. Y esto nos lo deja la guía en este algoritmo que es bastante interesante, donde usted dice, tiene un alto riesgo de nefropatía por contraste. Algo chévere o algo no chévere, pero quizás llamativo, es que no recomiendan scores de riesgo, por ejemplo. No recomiendan el MERAN ni nada de eso, sino que simplemente dice, mire si el paciente tiene riesgo o no. Si el paciente tiene tasa menor de 30 o tiene tasa menor a 45 con factores de riesgo, discuta si requiere o no definitivamente el estudio y si no hay otra opción de utilizar otro estudio, pues haga las medidas de prevención. No utilice nefrotóxicos, no utilice diuréticos, haga pues digamos como una adecuada hidratación del paciente con solución salina isotónica o con cristaloides balanceados y utilice la menor dosis necesaria del contraste y utilice contrastes hipo o isoosmolares. Y si no tiene nada de eso, pues hágale de una vez con el estudio contrastado. ¿Cuándo debo de remitir a nefrología al paciente renal crónico? Idealmente, hacerlo de forma oportuna. La remisión tardía al nefrólogo se asocia con desenlaces adversos, todos los que ustedes quieran. Ahora, ¿qué se entiende como remisión tardía? Digamos que no está muy claro, pero se suele definir como un paciente que se remite a nefrología 3 meses antes de iniciar la terapia de reemplazo renal o de que inicie la terapia de reemplazo renal. Pero es importante saber que si bien casi todo se centra en esto, en remitir al nefrólogo para que se haga un ingreso planeado a la terapia de reemplazo renal, este no es el único objetivo. Existen muchos otros objetivos de remitir al nefrólogo para terapias específicas, como por ejemplo iniciar medicamentos específicos, manejo de complicaciones específicas, entre otras. Y las indicaciones, importante, ahora incluyen el riesgo de progresión, que eso pues hasta donde yo recuerdo no estaba en la guía de la CAIGO 2012, únicamente hay un checklist de cuándo remitir, pero me gusta que ellos dijeron, vea cuál es el riesgo de que ese paciente llegue a una progresión, una enfermedad renal crónica en estadio terminal, que usualmente es tasas de filtración por debajo de 30 o 20, dependiendo de donde ustedes lean, y si el paciente tiene un riesgo mayor al 3% en 5 años, pues mándelo al nefrólogo, porque resulta que antes, si no incluíamos esto, 40% de estos pacientes seguían a cargo de un médico que no era nefrólogo. Esto no quiere decir que esté necesariamente mal, pero sí está demostrado que es mejor si lo mandamos al nefrólogo. Entonces, ¿cuáles van a ser las indicaciones de remitir el paciente? Por causa, cuando no tenga claridad de la causa, cuando haya una causa hereditaria, cuando el paciente tenga nefrolitiasis recurrente. Por enfermedad renal o por alto riesgo, tasa de filtración por debajo de 30, va al nefrólogo. Una caída mayor al 20 o al 30% en un paciente, digamos que está iniciando, pues digamos como terapias hemodinámicamente activas, o un paciente que tenga un riesgo mayor a 3% a 5 años de, digamos, terapia de reemplazo renal, enfermedad renal en estadio terminal, mándelo al nefrólogo.
En cuanto a albuminuria o alteraciones en el sedimento, paciente con proteinuria de causa no explicada, con hematuria de causa no explicada, con sedimento activo, mándalo al nefrólogo. Y otros, ¿cierto? Paciente con enfermedad refractaria al manejo hipertenso, alteraciones en el potasio persistentes y así sucesivamente. ¿Cuáles son los problemas de remitir tarde al nefrólogo? Los pacientes llegan sobrecargados e hipertensos, los pacientes no tienen, digamos, como acceso o hay una baja prevalencia de accesos permanentes en estos pacientes y entonces muchas veces, digamos, que entran de forma urgente a diálisis, ¿cierto? Hay una demora en el ingreso a listas de trasplantes, aumento en mortalidad, una disminución en la probabilidad de que los pacientes escojan cuál es la terapia de reemplazo renal que quieren, una peor, digamos, como contexto psicosocial del paciente. ¿Y qué pasa cuando mi paciente está en esa enfermedad renal avanzada? ¿Cierto? Que la CAIGO sigue hablando de enfermedad renal en estadio terminal, pero en español en general preferimos ahora el término de enfermedad renal crónica avanzada. Pues estos pacientes van a tener una gran variedad de síntomas y de complicaciones, ¿cierto? Pueden ser inespecíficos y por eso toca hacer una búsqueda activa de los mismos. Por ejemplo, los síntomas de uremia. Los síntomas de uremia son muy inespecíficos, anorexia, pérdida de peso, entre otras. Uno debe utilizar un manejo centrado en el paciente con medidas de desenlaces reportados por los mismos y debe buscar un manejo multimodal de los distintos síntomas y de las distintas complicaciones. Hacer un adecuado manejo del dolor, del insomnio, del síndrome de piernas inquietas, prurito, depresión, anorexia, entre otras, y siempre hacer una adecuada valoración nutricional en estos pacientes. Hacer uso de scores de tamizaje validados como el MNA, el Mini Nutritional Assessment Test, el Malnutrition Inflammation Score, el SGA, entre otros. ¿Listo? ¿Y qué voy a hacer uno? Pues digamos, fíjense cómo el paciente con enfermedad renal en estadio terminal, el paciente que ya está con enfermedad avanzada, va a tener muchos síntomas. Prurito, dispepsia, calambres, edemas, disminución del apetito, fatiga, que quizás es la más común de todas, disnea, pobre movilidad, dolores óseos, mareos, dolor, insomnio, disfunción sexual, entre otras. Cuando uno mira de estos, ¿cuál es el más común? Ya dijimos fatiga. ¿Cuál es el del cual más se quejan los pacientes? Disfunción sexual. Y ahora, si yo ya estoy manejando a mi paciente con enfermedad renal en estadio terminal, le estoy manejando sus complicaciones, lo remití al nefrólogo, ¿cuándo inicio la terapia de reemplazo renal? ¿Cuál es el momento? Lo ideal es hacerlo de forma programada e informada, ¿cierto? Y se debe iniciar la planeación cuando el paciente tiene tasa por debajo de 20 o cuando el riesgo es mayor al 40% a los 2 años. Existen diversas indicaciones, es muy importante que la tasa de filtración per se solita no es una de ellas. En general se da con tasa de filtración entre 5 y 10, sabemos que por debajo de 7 lo podríamos hacer porque el estudio IDEAL comparó 10 versus 7 y se puede iniciar en 7 sin problemas si solo lo voy a hacer por la tasa de filtración glomerular. Pero entonces, ¿cuáles van a ser esas indicaciones? Síntomas o signos que sean atribuibles a enfermedad renal crónica y que el paciente ya no los tolere con el manejo médico. Entonces, síntomas de uremia, pericarditis urémica, anorexia, entre otras. Inhabilidad para controlar el volumen, la volemia y la presión arterial. Y que el paciente tenga un deterioro progresivo nutricional, que resulta que muchas veces resulta ser el más común de todos. ¿Listo? Y aquí está el manejo integral. Si el paciente es un estadio 1, pues primary care. Si es un estadio 2, 3, nefrología o por lo menos alguien multidisciplinario. Y definitivamente en un 4 o 5, nefrología, iniciar con la preparación de terapia de reemplazo renal, entre otras. Y fíjense como aquí el riesgo de falla renal pues no es más alto, aquí ya está mayor al 10 o mayor al 40%. En el manejo integral se debe incluir a un nefrólogo, un endocrinólogo, un cirujano de trasplantes, enfermería, los de farmacia, nutricionistas, trabajadores sociales, para hacer intervenciones en todo, en la hipertensión, en la diabetes, en la enfermedad cardiovascular, en la anemia, en la enfermedad mineral ósea, en el manejo de preservación renal, pero también educar a los pacientes, planear accesos vasculares, evaluación pretransplante, alteraciones nutricionales, conciliación de medicamentos, vacunación, muy importante que la guía no hizo tanta claridad en la vacunación en este caso, y con eso pues ¿qué voy a lograr yo? Mejorar al paciente, disminuir la progresión de la enfermedad renal y todo eso pues impacta definitivamente positivamente en mi paciente. En el manejo integral siempre debo incluir la educación, el paciente siempre debe estar incluido en ese manejo integral. Y finalmente también es importante hacer una adecuada transición de la pediatría, esos pacientes renales crónicos de la infancia cuando pasan al nefrólogo adulto, pues de haber una adecuada transición porque si no ese periodo puede ser bastante traumático tanto para el nefrólogo como para el paciente como para la familia.
Esto sería todo en cuanto a este video de la KDIGO 2023. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios. Yo por ahora los dejo y nos vemos en un próximo video. Y si quieren seguir aprendiendo con nosotros, lo pueden hacer con el video que está en sus pantallas.